Bueno, voy a abrir un poco también la lata a otras. Bueno, como decía al principio, anticipaba, creo que no me he equivocado. Enhorabuena a todos los que habéis intervenido. Sois expertos cada uno en la materia y creo que es muy ilustrativa por la jornada, tanto por digamos los mensajes a la cautela, que no nos pase como en otras ocasiones al sector, que nos tiramos a la piscina a la primera de cambio con el primero que nos pone un poco, ¿verdad?, el vellocino de oro delante. Y por otra parte también a las posibilidades de que, como decía, no sé si fue Juan o Manolo, no nos cueste más el collar que el perro, que tengas que monitorizar y demostrar que estamos haciendo las cosas bien cueste más que lo que nos van a pagar, ¿no? Pero se ha hecho alguna referencia al tema de la erosión, de las pérdidas del suelo en cuanto a la cantidad. Estamos hablando de la calidad, de secuestros de carbono, de mejorar las condiciones del suelo, pero claro, si las mejoramos y luego lo perdemos, ¿qué impacto y cómo vamos a medir esto y cómo va a entrar en el mercado del carbono el que ese secuestro sea sostenible también, el que secuestremos para que se quede, no para que se vaya? No sé si alguien puede aportar información, alguna reflexión, o si dentro de las herramientas que estamos desarrollando, pues también se va a tener en cuenta esto, ¿no? Nada más, y felicidades. Yo, si quieres, eso era una de las incógnitas que teníamos nosotros con respecto a eso, porque claro, con las cubiertas estamos aumentando mucho el contenido de carbono. Es verdad que reducimos también la pérdida de suelo bastante, pero ¿qué pasa con ese porcentaje de pérdida de suelo que seguimos teniendo? ¿Iba a aumentar muchísimo la concentración de carbono? Pues la verdad es que nos llevamos una grata sorpresa. En un paper que hemos publicado hace poco hemos visto como realmente tenemos la materia orgánica bastante estable, porque es verdad que fijamos mucha cantidad, también se emite parte, pero algo queda, pero queda de una manera muy estable, muy asociada a las partículas finas. Y el proceso de pérdida no aumenta la concentración de carbono, es más, baja con respecto al laboreo con suelos que parten de un 0,5, un 1% de materia orgánica, los que más, a suelos con 4 o 5, que es nuestro límite, y sobre todo en Andalucía, estamos incluso reduciendo la concentración de ese contenido de carbono orgánico en los sedimentos, que si ya lo pasamos al carbono total, se reduce tanto que es prácticamente indispensable. Yo en ese sentido sí le quería coger a Roberto un poco su afirmación. Es verdad que nosotros no tenemos la capacidad de fijación que podemos tener en unos climas mucho más continentales, pero tenemos que hacer la necesidad virtud. ¿Por qué? Porque por desgracia estamos tan mal, tenemos suelos que pueden tener en uno bueno un 0,5% de contenido de carbono, entonces llegar a un 2,5 es posible. Entonces tenemos capacidad de mejora, porque están tan mineralizados durante tantos años. En Andalucía tenemos suelos que llevan como mínimo 2000 años, desde los romanos, sin parar de labrarse. Entonces esos suelos, es verdad que van a tener un techo bajo, pero tenemos capacidad de llegar a ese techo y tenemos que aprovecharlo. Primero, porque estamos perdiendo nuestro recurso más preciado, que es el suelo, y segundo, porque ahora mismo podemos engrosar un poquito la cartera. Entonces aquí tenemos que estar ahora mismo los agricultores, yo me meto, mi familia somos agricultores, a todo lo que venga, porque ya estamos viendo lo que tenemos encima. No sé si Roberto quiere decir algo y luego pasamos. Sí, que efectivamente tienes toda la razón. Cuanto menos materia orgánica tengas en el suelo, más capacidad tienes de aumentarla, está claro. La materia orgánica en el suelo no tiene una función ecológica de ser un sumidero de CO2, tiene otras funciones la materia orgánica en el suelo, y es ahí donde hay que poner el énfasis, y precisamente ahí has acertado. Es decir, el suelo necesita materia orgánica para otras cuestiones, no para descender el CO2 en la atmósfera, ¿vale? Lo necesita para que sea mucho más fuerte ante las avenidas de agua, ante la erosión por aire, ante malas prácticas, para que sea más fértil, para que retenga mucha más agua, para que retenga más nutrientes. Es decir, la materia orgánica es un componente esencial del suelo, pero para su propia salud, no para la nuestra, indirectamente para la nuestra, pero no como captación de CO2. Esa no es la función principal del suelo, ¿de acuerdo? Entonces la materia orgánica hay que meterla en el suelo, por supuesto, pero para otras cuestiones que son incluso más importantes, ¿vale? Eso no hay que perderlo de vista.
Sí, que un poco va también en la misma línea de la conversación que acabáis de tener, extremadamente interesante, pero O sea, lo que viene a ser más barato vendría a ser siempre y cuando esté contrastado. Aunque a día de hoy habrá formas más alternativas, digamos, que sí que sean más asequibles, pero probablemente no vayan a tener ese valor, ya que no van a tener esa validez dentro del entorno. No sé, es eso, no sabría decirte mucho más. Sí. Uno de los hándicaps que tenemos, como ha dicho bien Roberto, son los datos. El problema que tenemos es que hay muchísima gente trabajando en materia orgánica. Tenemos capacidad de hacer modelos, pero el problema es que no tenemos datos homogéneos. Y eso nos hace que los modelos no ajusten bien. Ahora mismo ya se está empezando a trabajar, a aplicar, yo qué sé, técnicas de seguimiento de satélite para intentar correlacionarlo con el contenido de materia orgánica de los suelos. Nosotros tenemos algunos proyectos de eso. Pero claro, para eso nosotros necesitamos tener un background de datos homogéneos que nos permita aplicar inteligencia artificial y tener modelos. Pero como yo como investigador mido de una manera, Roberto mide de otra, porque no hay un estándar de datos a nivel europeo, o a nivel nacional, o a nivel autonómico, eso nos hace que la evolución sea más compleja. Y eso es lo que estamos ahora intentando romper ese caballo de batalla. Lo primero es estandarizar la forma de medir, porque mientras no tengamos un estándar para los bonos, para la investigación, para lo que sea, es muy complejo poder desarrollar modelos que se adapten bien, además a una variabilidad tanto climática como edafológica tremenda. Porque nosotros, es verdad que es un país muy biodiverso, es muy bueno, pero es tan variable que los modelos tienen muchas veces que encajar. Es que en una parcela de 20 hectáreas posiblemente tengas 4 o 5 tipos de suelo que van a tener un comportamiento totalmente diferente. Pues imagínate a nivel ya de comarca, de región o lo que sea. Sí. Hola, buenos días. Lo primero, agradeceros la jornada, que me ha parecido muy interesante. Mi pregunta va un poco sobre algunas dudas que me surgen de los créditos de carbono y cómo de compatibles son con las políticas europeas, por ejemplo, la PAC. Sí, y de cómo podrían cumplir la adicionalidad, porque entiendo que es que tienes que hacer más de lo que te obligan las leyes. Entonces, por ejemplo, si un agricultor pasa a hacer siembra directa, pide el ecorégimen, ya le están pagando por eso, con esa misma acción podría generar un crédito, porque ahora mismo lo que les están vendiendo a los agricultores es eso, que hagan acciones que ya están reguladas por la PAC. Entonces, no sé si eso se está debatiendo o si sabéis. Efectivamente, yo creo que la Comisión Europea está tratando de usar la PAC para todas este tipo de acciones. Por ejemplo, la limitación de quema de restos tiene que ver con estos temas de reducción de emisiones que luego se contabiliza el propio país. El tema de adicionalidad, bueno, claro, lo que es legal es lo que está base y se debe cumplir sí o sí. La adicionalidad se mide en cada sitio, es decir, en cada parcela, en cada punto, como estaban diciendo ellos, ¿no? Entonces, que a ti digamos, la PAC te obligue para recibir esa subvención a hacer una serie de acciones. Yo creo que no, como son mercados voluntarios, partiendo de que está todo por definir, yo creo que podrás luego, siempre cuando lo hayas medido y hayas mejorado, habrá algún mercado que pueda regulártelo. A día de hoy es todo voluntario y ahí no se mete la PAC, ni se mete la Unión Europea, ni nada de eso. Por eso hay tanta incertidumbre. Voy a pasar ahora a Miguel García. Miguel García trabaja en industria de la ley. Sí, bueno, eso. Aquí creo que nos va a contar algo desde el punto de vista de la maquinaria agrícola, cómo estáis optimizando, ¿no?, la eficiencia en el Sí, un poco lo que quería compartir es una reflexión a raíz de un comentario muy acertado de Manuel, que va en relación a que creo que es importante distinguir entre lo que es el secuestro de carbono por un lado en el suelo y por otro lado las reducciones de las emisiones de carbono. Y
y son dos vías que se pueden trabajar de manera simultánea, como bien ha explicado. Y en ese sentido, creo que todo lo que es relativo al secuestro de carbono y al tema de los créditos y el mercado de estos créditos está a día de hoy muy en el aire. Incluso, como decíais, el tema de datos está muy en verde y falta información y no está claro los modelos que se van a validar o con los que se va a permitir certificar, mejor dicho, ese secuestro de carbono, esos créditos. En el tema de lo que se refiere a la reducción de emisiones, creo que en ese sentido el tema está mucho más avanzado, es mucho más claro y es mucho más sencillo demostrar y contrastar una reducción de emisiones. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista que a nosotros nos compete como fabricantes de maquinaria, pues bueno, sí que trabajamos en nuestras herramientas digitales, incorporar herramientas que nos permitan, a título informativo para el agricultor, y luego esa información poder exportarla a otras plataformas, por lo que también comentamos de la interoperabilidad, registrar información en tiempo real de las labores que se están realizando sobre las emisiones de carbono, y con esa información poder disponer de un histórico a lo largo del tiempo de que sea, a través de la inversión en maquinaria, a través de la optimización de las labores, que se ha ido consiguiendo una mejora en la reducción de emisiones de carbono, lo cual, como comentaba Manuel, pues luego puede tener una repercusión de cara al mercado de alimentario en cuanto al precio de venta del producto. Si tú puedes demostrar que tus emisiones son más bajas que las de otro competidor, sin entrar en el tema del mercado de créditos de carbono, pues quizás seas capaz de conseguir un mejor precio de venta de tu producto. Entonces, simplemente hacer hincapié en esa diferencia en lo que se refiere a créditos de carbono y fijación de carbono en el suelo con respecto a lo que es la reducción de las emisiones, porque creo que son dos cosas diferentes que se pueden trabajar y gestionar de manera simultánea, pero que hay que tenerlas en cuenta de manera independiente. Bueno, no comentaré al respecto, vamos, totalmente de acuerdo, pero sí que un punto que creo que no se ha tocado, ¿no? Y como Digital Hub es el nombre del foro, ¿no?, donde estamos, al final la digitalización de todas estas conversaciones es fundamental, porque nos va a ayudar a tener un control de lo que se está haciendo una vez esté regulado y estandarizado, digitalizarlo, trazabilidad, y luego también al comprador le va a dar mucha más confianza, ¿no?, que esté todo digitalizado. Está claro que eso es fundamental. Y un poco, hombre, es verdad que muchas veces corremos el riesgo, antes decía mi compañero, de, oye, que no quiero ser pesimista. Nosotros desde Prado pensamos que al final va a haber una valoración de los créditos de carbono. Es cuestión de tiempo y va a haber, porque además, bueno, fíjate todo lo que está pasando ahora, manifestaciones, los agricultores, es verdad que tienen muy complicada la rentabilidad, la competitividad en un mundo tan globalizado con otras reglas, lo de la Unión Europea, y esta puede ser una buena forma de dar un subsidio a los agricultores. Esta puede ser una buena forma. Entonces, lo de los créditos de carbono tiene todo el sentido que va a ir adelante. Lo que pasa es que, claro, hay una burocracia que hay que ir andando, ¿no? Gracias, Manuel. Sí, ¿alguna pregunta más? Y lo damos por concluido Yo sí quería hacer una apreciación sobre lo que ha dicho Miguel, y es que efectivamente no estaríamos en esta posición de intentar captar CO2 si no lo hubiéramos emitido. Por lo tanto, si tú lo que haces es bajar las emisiones, no creas un problema. Es decir, aquí se está tratando de buscar soluciones o intentar solucionar un problema que están creando las emisiones. Vamos a reducir las emisiones. Vamos a reducir el problema, es lo primero. Es decir, el primer paso sería ese. Como en todos los ciclos, que tenemos en el medio ambiente y en la naturaleza y en nosotros mismos, tenemos unas entradas y unas salidas. Bueno, pues vamos a jugar con ambas dos partes de la ecuación, ¿no? Y desde luego es muy acertado el reducir esas emisiones. Creo que es lo primero que deberíamos además hacer.